Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera sesión del taller Liderando Millennials y Centennials, que en esta ocasión será presentado por nuestra speaker estrella, Liz Escalante. Ella se presentará y dará un poco más de datos sobre su experiencia. Esta es la primera parte de 3. A todos les damos la más cordial bienvenida. Les recordamos que los medios para interactuar son 2. Tenemos la sección de preguntas y respuestas en donde podremos dar seguimiento de cada uno de sus cuestionamientos, y en el chat, pues ahí se podrá también dar una interacción directa con el speaker, o si hay algún comentario o alguna sugerencia o alguna observación sobre alguna cuestión técnica, también lo pueden hacer en el chat. Estamos muy pendientes de él. Y bueno, pues sin más, les damos a todos, como les decía, la más cordial bienvenida. Les recordamos que estos talleres, el objetivo que tenemos es ofrecerles a nuestros clientes material y contenido útil, relevante y aplicable para la labor que desempeñan. Esperamos que todos podamos ser enriquecidos con la experiencia y el aprendizaje, que lo disfruten. Mi nombre es Georgina Vallejo, yo soy responsable de la comunicación con clientes. Entonces, pues dejo la palabra a Alicia Escalante. Buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Oigan, cuéntenos de qué empresa nos visitan, de qué estado de la República, todos son de México. Ahí en el chat me pueden empezar a compartir sus datos para saludarlos. Ahí miren. Qué gusto conocerlos, qué gusto tenerlos aquí. A ver si quieren ir escribiendo sus datos. ¿Sí me escuchan bien? De Irapuato, Elvira, bienvenida, Elvira. Si se escucha bien, dice Lili, muy bien, Lili. ¿De dónde vienen? Cuéntenme. ¿Vienen del Estado de México, de la Ciudad de México, de Monterrey? ¿De dónde? ¿De dónde nos visitan? Y obviamente, ¿qué es lo que esperan llevarse? Bueno, ahí me van contando Mazatlán, Irapuato, ok. Pinza, ok, en Mazatlán, excelente. Guadalajara, Aguascalientes, muy bien. Dices el jefe de nóminas, Antonio, bienvenido. ¿En dónde estás, Antonio? Dice jefe de nóminas, con Antonia Bañuelos de Guadalajara, bien. Transportes Endrega, muy bien. Nuevo Laredo, Abril, Aguascalientes, Bosco, muy bien. Francisco Carrillo, bienvenido también a Aguascalientes. Mucha gente de Aguascalientes, ¿eh? Querétaro, Jorge Quiñones. Excelente. Oigan, vamos a ver. ¿Ustedes se han enfrentado al reclutamiento de la generación X, generación millennial, generación centennial? ¿Cuál les cuesta más trabajo, muchachos? ¿Cuál es la que dicen, ay, no, bueno, esta generación es verdaderamente desafiante, ¿no? ¿Quién sería, chicos? Desde su perspectiva. Déjenme, voy a ir compartiendo, ¿va? Muy bien, vamos a compartir aquí. Me dicen si se ve mi presentación. A ver, ¿quién tiene problemas en el temas de reclutamiento? Buenas tardes, dice Antonia Bañuelos Quesada. Transportes entrega, muy bien, excelente, bienvenidos todos. ¿Qué generación nos cuesta más? Para reclutamiento, para temas de talento, para el tema de, pues todo lo que es fidelización, engagement, ¿no? ¿Cuál sería como que la generación que más nos cuesta? Prefiero a los millennials. Juan Erasmo, muy bien, Juan. Cada una de nuestras generaciones tiene sus peculiaridades y vamos a estar hablando de eso. ¿Quién más? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cómo les va con las generaciones? Dice Juan Erasmo, yo no estoy escribiendo. Ah, caray. ¿Quién es entonces? Hay un error, dice. Ok, muy bien. No hay problema. A ver, chicos, ¿quién más nos puede comentar cómo les va con los millennials y con los centennials? ¿Cómo les va con la gente con la que trabajan hoy dentro de sus organizaciones? ¿Les ha tocado liderar millennials y centennials? A ver, aquí, ¿quién es generación X? Para ir viendo cómo va. A lo mejor tu nombre está mal, Juan, y lo estás poniendo mal, estás entrando con otro nombre diferente. No sé qué será. Ah, es Magda Romo.
Magdita, no sé, a lo mejor entraste con un nombre de otra sesión, ¿no? Puede ser. Oigan, pues vamos a estar trabajando este tema de liderar millennials y centennials y por supuesto es muy importante para mí que me digan qué les gustaría o cuál sería como lo que se quieren llevar. ¿Cuál sería su expectativa? Bueno, yo soy Liz Escalante, muchos ya me ubican, pues de algunos otros seminarios, ¿no? Yo estoy como Troy McCrew, de algunos otros seminarios como, sí, he dado muchos seminarios aquí con Portia, que me encanta y trabajo con ellos desde hace ya un buen rato. Y hemos dado, el año pasado que dimos, creo que fue inteligencia emocional. ¿Qué más dimos? Muchos seminarios, bendito sea Dios. A mí que un cliente esté contento con mi trabajo y me vuelva a contratar, para mí es más que suficiente. Eso significa el ticket de recompra y eso para mí es más que suficiente para saber que estoy haciendo bien mi trabajo. Y bueno, muy bien, me voy a presentar. Yo tengo 28 años de servicio en recursos humanos aproximadamente, pues ya voy a cumplir 5 años de operación de mi negocio, unos 24 años aproximadamente. Estuve, pues, digamos, liderando equipos en RH, en empresas, pero después decidí montar mi negocio. Aquí está mi de luz. De luz. Y obviamente, pues ya después puse mi negocio, bueno, pues es expertos en modelos de competencias, que nos dedicamos ya hace aproximadamente 5 años a la operación y acompañamiento a las empresas en todos sus procesos de competencias, todo el tema de desarrollo organizacional, cultura, desarrollo de competencias en ejecutivos, en mandos medios, en operativos, en directores, y pues nos dedicamos como a todos. Pero bueno, yo fui Top Voice 2019 de LinkedIn. Este año me dieron la excelente noticia de que soy LinkedIn Creators para 2022. Estoy contenta porque es buenísimo. Ya estoy sacando mis directos para que quien tenga intención de escucharme, ahí van a estar viendo en mi perfil en LinkedIn, pues toda la información de los directos. Déjenme poner mis redes sociales para que no se me olvide. De los directos y obviamente pues lo que son, un segundo, les voy a poner mis redes sociales para que no se me olvide, porque no sé. Los directos, estoy haciendo ahorita ya TikToks porque también hay que estar atendiendo justo a esta generación que es justamente la millennial y la centennial, que es una generación muy importante. Ahí les comparto mis redes sociales por quien quiera seguirme en Instagram, en TikTok. Hago unas partidas muy chistosas de la gente de RH. Algunos se sienten identificados con Carlita, la pobre reclutadora que sufre mucho por la rotación de personal centennial. Entonces ahí está también Carlita. Yo estoy actualmente estudiando mi tercera maestría, es maestría en conciencia plena aplicada. Estoy contenta porque es de las pocas maestrías que existen que habla de felicidad, de bienestar y de, obviamente, transformar nuestra vida hacia una vida de mayor satisfacción personal y propósito. Y bueno, yo soy DOísta desde hace bastantes años. En 2006 terminé mi maestría en DO, desarrollo organizacional. En aquel entonces era una cosa nueva y súper así de, ¿eso qué es? Y no existía departamento de DO, yo fui de las primeras DOistas de México. Y bueno, la maestría, aquí está mal, pero bueno, la maestría en conciencia plena aplicada, que apenas empecé este año. Y tengo un MBA en España, pero ese pues casi no lo pongo, no tiene mucha relación con lo que hago. Y bueno, luego, bueno, pues fui Top Voice y luego, bueno, el 2021 fui RH Influencer para México y estoy contenta por todo eso. Pero bueno, vamos a tener nuestro celular en modo vibración. Levante la mano o solicite abrir el micrófono. No sé si se puede, Gina, y me dice si no, lo que nos dijo Gina. Vamos a ocupar el chat y las preguntas y respuestas. Ahí, por favor, todos los que quieran participar, sin ningún reparo, pregúntenme lo que necesitan, porque para eso estamos aquí, para darles la información de valor que ustedes requieran, ¿vale? Y bueno, vamos a identificar las características de los millennials y centennials. Obviamente, qué tipo de liderazgo nosotros necesitamos desarrollar para poder trabajar con estas generaciones, comunicarnos con ellos, liderarlos para orientar su desarrollo de acuerdo a su forma de ver la vida laboral. Obviamente no tiene nada que ver con los generación X, que yo soy generación X, y nuestra forma de visualizar, digamos, el crecimiento profesional y personal era muy distinto. Ellos tienen una forma muy distinta de ver, digamos,
los procesos, los proyectos de vida, su propio crecimiento laboral. Entonces eso vamos a estarlo trabajando, establecer estrategias para la retención de estas justamente dos generaciones. Los millennials son los más difíciles y vamos a ver por qué tienen ciertas peculiaridades. Ahora los centennials que están entrando al mercado laboral, fíjense, algunos dicen que los centennials son nacidos en el 94, otros dicen que los centennials son nacidos en el 99. Otros dicen que no, que en el 2000, ahorita estarían cumpliendo 22 años, lo que significa que de todas maneras el año en que se escoja el corte generacional, ya los centennials están ocupando un cargo dentro de las organizaciones, es decir, por lo menos ya están como becarios o analistas en varias empresas, lo que implica para nosotros una forma de trabajo muy orientada a estar apoyando justamente estas generaciones, porque son generaciones muy, vamos a llamarle, desafiantes en el aspecto de que no tienen las mismas necesidades y peculiaridades. Ahora, en el tema de millennials es muy importante entender que hay una parteaguas de dos generaciones millennial, una que está muy pegada a la generación X, que es la mía, otra que está muy pegada a la generación Z, la generación Centennial, sí, la Z, y esto es una marcada diferencia en sus aspectos, sus objetivos, sus propósitos y sus formas de trabajo. Eso es muy importante entenderlo. Oye, Liz, pero ¿por qué es tan importante entender esto? El día de mañana, chicos, traigo aquí, que ustedes empiecen a ver exactamente qué es aquello que vamos a estar, pues sobre todo, tratando de comprender para todos nuestros modelos de fidelización y de engagement, te va a dar sentido porque, fíjate, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Imagínate que tu organización quieren hacer un proyecto de fidelización de los centennials y de los millennials. Probablemente una buena, vamos a llamarle un buen ahorro para el retiro, que tuvieras como parte de tu combo de prestaciones, ellos probablemente ni la van a escoger. Ellos probablemente van a escoger de tu combo de prestaciones de salario emocional. A lo mejor, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi primo. Mi primo gana bastantes vales de despensa porque su organización le dan vales y les dan puntos por muchas cosas que hacen toda la vida y hace como estos canjes y a mí me da los vales porque yo los ocupo y me dice, dame el dinero en efectivo. O sea, las necesidades son muy distintas. Oye, Liz, pero si tienen familia, ahí es la gran diferencia en el tema de centennials de mayor edad, centennials de menor edad, y luego vienen sus hermanitos pequeños, que son los centennials. Entonces, centennials de mayor edad, ¿no? Los senior, millennials de menor edad, y luego los centennials, que son los hermanos chicos. Entonces, en ese sentido, vamos a estar revisando. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a ver 10 puntos, ¿vale? Mitos y realidades de los millennials y obviamente vamos a estar viendo justamente este tema de los centennials y millennials, anatomía de la generación Y, marco generacional de la baby boomers y generación X, ¿vale? Y generación Y. Coaching para millennials y centennials. ¿Qué significa? Que vamos a empezar a entender cómo nosotros vamos a trabajar. Liz, pero yo no soy coach, no estoy certificado. Hay una metodología que te vas a basar en el coaching, ¿vale? Pero vamos a establecer ciertos lineamientos para temas de retroalimentación. Esto te va a permitir hacer un programa de fidelización bien fuerte. Luego, el papel del líder en la gestión del cambio, es decir, líder, esta persona que está liderando el cambio, ¿cómo está con respecto a esas generaciones que está liderando? ¿Qué buscan estos millennials y centennials en el trabajo? ¿Cómo retenerlos y motivarlos? ¿Vale? El equipo de trabajo y los reconocimientos, todo este tema de los galardones, de la importancia de tener distintas formas de compensar lo que les decía de los puntos, eso es una parte muy interesante porque a ellos sí les importa como este tipo de factores que puedan ser de canje de beneficios personales y obviamente la claridad de las tareas y la retroalimentación. Esta parte se vuelve vital. La retroalimentación yo creo que es el punto focal de todo el programa. Es decir, aquello que nosotros queremos que la gente haga, tenemos que decírsela de manera clara, de manera asertiva, comunicarlo de manera asertiva. La mayoría de la gente no tiene esa competencia desarrollada, ¿ok? Muy bien, entonces por aquí andan todos. Ok. A ver, ha habido una confusión general que yo creo que lleva muchos años, yo creo que mucha gente la tiene como parte del proceso de crecimiento, donde el líder está forzosamente obligado a tener un cargo de poder. Para poder ser líder, necesitas tener un cargo de poder dentro de tu organización. Y eso no necesariamente es real.
Si nosotros nos vamos a que muchos líderes son líderes informales y que no necesariamente tienen gente a cargo, voy a poner un ejemplo muy común, un project manager que administra una oficina de proyectos. Puede ser para la construcción, para el área de tecnología, puede ser para distintas cosas. Voy a poner el ejemplo en el caso de este particular líder de proyectos. Esa posición generalmente, y no digo que sea una ley, pero muchas de esas posiciones no necesariamente tienen personal a cargo. Son expertos en lo que hacen. Y muchas veces ellos tienen, por supuesto, la meta o el objetivo de llevar a buen término proyectos con el costo operativo que se estableció desde el inicio, en los tiempos acordados con el cliente y dar un resultado. Voy a hablar de agilidad, que ahorita está muy de moda el tema de los proyectos ágiles, ¿no? Por ejemplo, en el Canvas o en el Scrum, ahí la forma en que nosotros visualizamos los líderes no es esa clásica forma de liderar, que estamos muy acostumbrados a que el cargo te determina tu liderazgo. Además de que el estilo viene permeado desde la dirección general. En esos aspectos, y lo digo así ya para entrar de lleno, es muy importante entender que el liderazgo, ese liderazgo particular que se desarrolla en estas organizaciones, donde probablemente se está estableciendo un modelo ágil, es muy común, ¿sí? Lo que sucede es que esos equipos se vuelven equipos de desarrollo ágiles. Perdón, chicos, pero si no, está interrumpe y interrumpe, ni modo, vamos a tener que cerrar. ¿Y qué pasa con estos proyectos donde existen ejecutivos que llevan proyectos para poder establecer, obviamente, los objetivos aquellos de nuestros usuarios finales? Esto es en la modelo ágil. Bueno, dentro de un proceso ágil o dentro de lo que nosotros podríamos conocer como agilidad, hay un departamento de desarrollo. Como la agilidad nace desde un proyecto de IT, es decir, los desarrolladores de IT se preocuparon por crear una manera muy simple de entregar resultados, no a largo plazo, sino a corto plazo, y además que el equipo fuera autogestionado. Esto entonces generó estos famosos proyectos ágiles, que quien sabe un poquito de Scrum, ahí váyanlo contando, por favor, en el chat. ¿Quién está trabajando con hoy? ¿Quién está trabajando con proyectos ágiles en su negocio? Canva, Scrum y algunos otros proyectos como Design Thinking. Y este tipo de cosas están haciendo que entonces los equipos no tengan como tal un líder, sino un modelo autogestionado de desarrollo. Entonces, este tema del líder ágil, el líder que se transforma, el líder que convive con distintas generaciones, no es que tenga una edad diferente o una responsabilidad diferente, simplemente la diferencia es que tiene el impacto de manera positiva, influenciadora sobre otros. Entonces, por ejemplo, quien no haya leído el libro de Líder sin Cargo, ¿alguien lo ha leído, el libro de Líder sin Cargo? A ver, ahí contéstenme, chicos, en el chat. ¿Quién ha leído Líder sin Cargo? Seguro mucha gente. A ver, dice Francisco Moral. ¿Y te gustaría leerlo, Francisco? ¿Nunca has leído El Líder sin Cargo? Uf, es un buen libro. ¿Quién dice yo lo he leído? Además, les voy a decir una cosa, Francisco, y les voy a decir por qué. En el caso de Líder sin Cargo, que es una novela de management, así la veo yo, igual que La Meta es una novela de management, yo creo que en el caso de Líder sin Cargo, esta referencia de que puede ser líder, que no necesariamente tiene gente a cargo, sino que puede ser líder en su departamento haciendo la actividad que le gusta, ¿sí? Y en este sentido, tener el líder sin cargo es tener una persona que tiene alto nivel de influencia sobre otros. Entonces, es muy importante tener este enfoque sobre liderazgo. No vamos a hablar del líder natural, del líder jerárquico, del jefe. Vamos a hablar de aquellos influenciadores positivos, porque no solo eres líder en tu negocio, en tu empresa. A ver, ¿quién es papá de aquí? ¿Quién tiene hijos centennials menores a 22 años? Y niños alfa, menores a 11 años. ¿Quién tiene hijos aquí? Yo tengo 2 centennials, uno de 16 años y uno de 14. Así es, Mariana, yo también. Yo tengo uno de 16 y uno de 14 o de 13, que va a cumplir 14, uno de 7 y uno de 4, uno de 5. Bueno,
Ustedes tienen una combinación entre niños alfa y niños centennials. Yo de 17, dice Eugenia. Muy bien, Eugenia. Adriana, tienes alfa y tienes un centennial. Muy bien. Tú tienes, Nancy Morales, tienes un alfa, ¿no? Y obviamente los que nacieron en el 2020, que ahora, bueno, los pandemials, pobrecillos almas, ¿no? Bueno, Rosita, qué bárbara, tiene puro centennial. Juan dice, yo no tengo. Ay, cámbiale el nombre si no es Juan, Magdita, ¿no? Me decía que se llamaba. Bueno. Ok, entonces, ustedes entenderán que entonces esas generaciones tienen ciertas peculiaridades, es decir, ¿cómo tenemos que comunicar con un centennial? ¿Es la misma forma en la que nos hablaba nuestro papá? Es decir, la relación con nuestro padre baby boomer o generación silenciosa, que ahora son nuestros abuelitos, ¿no? Pero esta relación que se tiene es igual, es muy distinta. La relación de comunicación, la forma en que tú puedes lograr influir positivamente en esa persona, obviamente los intereses, ¿no? Las metas. Entonces, en ese sentido, si nosotros lo trasladamos al mercado laboral, muchos de estos chicos ya están en el mercado laboral y están poniendo el dedo en la llaga, porque a partir, y yo lo he dicho mucho en TikTok, a partir del 2010, dejamos de tener ese proceso de reclutamiento para convertirse en reclutamientos totalmente descuadrados, como desequilibrados. ¿Y por qué lo digo así? Porque, por ejemplo, a la hora nosotros de reclutar antes del 2010, más o menos aproximadamente, unos 2000, sí, yo creo que en 2010, que entraron a trabajar los millennials, más o menos. Sí que sí. Los intereses y la forma en que se recluta es muy distinta. Antes era más que suficiente, ¿no? Tener a lo mejor buenas prestaciones de ley o prestaciones superiores a las de la ley. Más que suficiente, ¿eh? Y con eso lograbas tenerlos. De hecho, mucha gente que trabajaba en lo que le llaman, ahí están pegando unos gritos aquí afuera, quién sabe qué pasó. Lo que llamábamos nosotros prestaciones superiores a las de la ley, ya teníamos un combo de salario emocional bien fuerte. Quien trabajaba en industrias como bancos, aerolíneas, empresas top, ¿no? Que fabricaban empresas de manufactura, pues era garantía de ley que la gente se quedaba hasta morirse. Me acuerdo que mis tíos, todavía mis tíos, por ejemplo, que trabajan en el ISSSTE, en el IMSS, pues se jubilaron ahí, entraron de residentes médicos. En paz descansen mis tíos, varios de mis tíos que estuvieron ahí luchando contra el COVID, y se murieron. O sea, ahí murieron y de verdad trabajaban ahí y ahí se murieron. ¿Por qué? Porque la generación baby boomer tenía otra peculiaridad. Estaban muy orientados a casarse con la marca y además vivir este estilo de casa, coche, familia, casado con hijos, sacarlos de la universidad como lo que se podía, ojalá se pudiera privada, y ya era el sueño cumplido. Hoy actualmente nosotros que tenemos hijos muy jóvenes, de hecho muchos de mis primos que son generación millennial no tienen hijos y no piensan tenerlos. Está entonces entrando una nueva forma y una nueva característica que motiva justamente a esas generaciones. Pongamos un ejemplo. ¿Quién es generación X aquí? No sé si ustedes se acuerdan, pero en nuestra generación no había retroalimentación de desempeño. Tiene muy poco que entró. Ailis, no exageres, tiene como, sí es cierto, como 10 años. Eso, pues no era muy común. O sea, la gente no se lo retroalimentaba. Se tenían objetivos y era de, tú entras, pero quién sabe qué hora sales. Y la retroalimentación no era muy común. Era una forma para ciertos niveles jerárquicos, no era para toda la gente. Y hoy la exigencia principal de un millennial y un centennial es que les digas cómo está con respecto a un perfil ideal que tú estás marcando. Y además, qué tanto sus objetivos están alineados a aquellos objetivos organizacionales. De verdad, es muy interesante. Y pareciera que no, como que no hemos sido conscientes. ¿Sí? Y en este sentido, entonces, vamos a hablar de mitos y realidades de los millennials primero. ¿Sí? Es una generación conformada en personas nacidas entre el 1981 y los 2000.
Principalmente, fíjense que no sé, ellos no son necesariamente nativos digitales, porque cuando ellos nacieron, apenas nacía el Internet. Dice Adrianita, de hecho, antes las personas sabían qué hacer. Ahora no se les tiene que decir qué hacer, lamentablemente. A ver, Adrianita, acláranos ese punto. Bueno, algo bien interesante es que antes del reclutamiento, y ya hablo de gente de recursos humanos, teníamos muy claro, ¿vale? Y de verdad había una, pues vamos a llamarlo como fayol, ¿no? Como mayo. Ay, Liz, pero esos autores son de 1920 y tantos, o sea, sí, pero Fayol y Mayo marcaron la diferencia del trabajo a nivel funcional. Fueron los primeros autores que hablaron de ¿cómo le llamaban? Tiene un nombre hecho ese libro. El tema está en que la gente tenía muy claro a nivel funcional exactamente qué es lo que se esperaba y como decía Adrianita, había mucha claridad. Yo me acuerdo que no había como esta retroalimentación constante, o sea, mi jefe así de, ya te retroalimenté, o sea, no te he corrido. Así es el baby boomer con el que me tocó trabajar muchos años. Me decía, pues no, si no te he corrido es que lo estás haciendo bien. Yo, por Dios. Sí, trabajaba con ese baby boomer. Y bueno, en este sentido, entonces, los millennials son una generación muy cómoda con todo lo que es la tecnología. Está entendiendo el mundo de diversas formas. A ellos se les considera, híjole, ahí sí me da como cosa decirlo, pero es la realidad. Son personas que no se comprometen. ¿Quién es de aquí en Millennial? Para que me regañen. Sí, muy bien, Adrianita. Pues es que tenemos como mucho más el tema de la retro, ¿no? En el caso de Adrián dice, bueno, y que hay que decirles casi todo lo que se tiene que hacer. ¿Quién es mi? A ver, pero díganme de qué año nacieron, porque si hay una diferencia. Aunque usted no lo crea, de verdad, dice hay una diferencia, pero perfectamente puntualizada. Quien está pegado muy a la generación Z, tiene ciertas características y los que están pegados a la generación X, que va a ver, ojo, del 82 al 90, más o menos, que lo están marcando como el 2000, yo no estoy muy de acuerdo con el 2000, yo creo que son al 91, algunos dicen que al 94, otros dicen que al 99, a ver, cada quien sus autores, ¿no? A mí, por ejemplo, Francisco Carrillo, tú eres más X, ¿no? Que millennial. Aquí, pero miren cuánta gente. Nancy, estás bien jovencita. Bien jovencita, Nancy. Eres centennial, ¿no? Y ahí está, mire, 72 Eugenia. Yo soy 74 Eugenia. Ahí la llevamos, ¿eh? Ahí la llevamos. Paola, 91, bien jovencita. Adriana, el 85, millennial. Paula, de los 96. Estimado Carlos, del 77. Me encanta que interactúen conmigo porque si no se duermen. Bueno, entonces, como entienden el mundo de manera distinta, claro, sus necesidades, sus gustos muy distintos, ¿no? Los millennials ya traen como grabado el chip tecnológico muy fuerte, ¿no? A nosotros en la generación X nos tocó vivir como este cambio paulatino, además la generación baby boomer la tuvo más difícil, ¿no? Mucho más difícil porque se tuvo que adaptar. Ahora, vamos a ver algo bien interesante que me encanta este video. Lo voy a poner antes, chicos, porque creo que es momento de definir bien las generaciones. Y ahí me dicen si lo ven bien, ¿ah? Y que se oiga bien, claro está. Me dicen que se oiga bien y que se vea bien, ¿va? Va que va. El término generación es aplicable al conjunto de personas que han nacido en la misma época. Los baby boomers es un término usado para describir a las personas que nacieron durante el baby boom, que sucedió en algunos países anglosajones después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1946 y 1965. La siguiente generación, nacida tras la generación de los baby boomers, es conocida como generación X. Son los nacidos entre 1965 y 1980. Es la generación que vio caer el muro de Berlín. El término generación X fue acuñado por el famoso fotoperiodista Robert Capa en los años 50, aunque el nombre se hizo popular tras una novela de 1991 lanzada por el escritor Douglas Coupland. A la generación X le sucede la generación Y,
también conocida como generación del milenio. Eran los jóvenes de los años posteriores al cambio de milenio, los millennials. Nacieron entre 1980 y el año 2000, jóvenes que crecieron con el avance de las nuevas tecnologías, con Internet y viendo la MTV. A la generación de los millennials les sucede la generación Z. Son los jóvenes nacidos después del milenio, los jóvenes de ahora. Han crecido en la era de las redes sociales, de los smartphones y las tablets. A cada uno de los miembros de las distintas generaciones les corresponden unos rasgos comunes, pues han vivido los mismos acontecimientos históricos, han crecido viendo las mismas películas, leyendo los mismos libros y escuchando las mismas canciones. Cada generación tiene una manera diferente de vestir, de comunicarse, de expresarse, unos valores diferentes. En definitiva, una manera diferente de ver el mundo. Muy bien, ¿qué opinan de este video? Muy interesante, ¿no? ¿Cómo lo vieron, chicos? A ver, ustedes, ¿qué opinan de este tema del corte generacional? Que ojo, no es malo ni bueno, son cortes generacionales. Nosotros no podemos ponernos a juzgar si es bueno o malo. Se han calificado a las generaciones de distinta forma debido a su relación con otros. Fíjense, a los millennials, que es una generación perdida, generación del smartphone, de la selfie, la generación, obviamente, que, y de verdad, es menos propensa en teoría, a beber alcohol y a tener relaciones sexuales o intimidad. No sé en el caso de los millennials, ¿no? Les han llamado generación perezosa, les han llamado la peor generación. De hecho, hay gente que no contrata gente del 82. Tenía una colega con la que estuve dando formación de cambio y transición durante muchos años, y ella decía que a ella no le gustaba la gente entre el 81 y el 85, no contrataba ese tipo de perfiles porque decía que no tenían compromiso. Entonces, ¿qué opinan? A ver, en el caso de los millennials sí hay ciertas características importantes a considerar. Uno, el tema de la responsabilidad deja mucho que desear. Sí es un punto importante, ¿eh? Algunos de los millennials no tienen claridad sobre su futuro. Eso sí, muchos están en este tema del Afore perdidos y de hecho el tema del ahorro pues les pasa de noche. Yo conozco a gente ya de 30 años, 30 y tantos, y los veo un poco con este tema del futuro, pues como que no como parte de su siguiente paso. Los veo como viendo mucho el aquí y el ahora.
Me ha tocado ver gente que está muy orientada a estar viviendo en un esquema de soltería donde no tienen a lo mejor endeudamientos de carros o de casas y están muy orientados más a vivir el aquí y el ahora, ¿sí? Esta generación se le considera una generación que no se compromete. Pero, ojo, yo les estoy hablando de la generación millennial dividida en dos partes y es importante entenderlo. La gente más, digamos, orientada o que nació por ahí del 85 hacia arriba, es decir, gente que nació más bien del 85 hacia abajo, del 81, del 82, del 83, 84 y 85, que es el primer corte que se hace de la generación X, yo los veo muy pegados a la generación, perdón, a los millennials, muy pegados a la generación X, porque tienen características muy parecidas a nosotros. Yo sí esa generación, esa parte de esa generación, los veo casados, sí tienen familias y su orientación a la responsabilidad es alta. Muchas personas que a nosotros, a la generación X, nos han sucedido, es decir, yo preparé una persona para que se quedara en mi puesto, ha cumplido con los estándares tanto de responsabilidad, de respeto, de orientación que se requería en la posición donde yo estuve muchos años y ha cumplido como con ese estándar, o sea, sí realmente la persona ha cumplido con aquello que se esperaba que hiciera. Los otros casos de generación que me ha tocado mucho más jóvenes, sí tenemos un problema como de compromiso. Es decir, en promedio, y ustedes me lo dirán, gente de recursos humanos que seguramente es experta, la mía, mi Marianita es generación X. Y llevo 16 años trabajando con ellos, Mariana. Blanca, Claudia, Diana, Magnolia y Cris. Los 5, por lo menos Cris lleva 7 años, Diana 6, 16 Blanca y Claudia y Magnolia como 16 también. Son los que trabajan conmigo en mi equipo. Ya llevamos muchos años juntos. Entraron otras personas a nuestro equipo porque ellos entraron conmigo, trabajamos, luego entró la pandemia, tuve que despedir gente desafortunadamente y luego pues seguimos en el mismo equipo de 6, somos como los 6 fantásticos, la verdad. Ahorita pues estamos viendo pues el crecimiento, ya más o menos se está estabilizando toda la economía, pero llevo muchos años trabajando con ellos. A ver, Marianita, dale, dale. No los veo perdidos. No, no todos, no todos. Sin embargo, hay ciertas características que hay que considerar porque depende mucho también de nosotros cómo educarlos y además mucho del engagement que tengan con nosotros como personas. Les voy a decir muchas veces ahí tiene que haber un papel de líder súper fuerte. El líder se vuelve una persona que tiene alto nivel de influencia sobre la gente. En mi caso, yo me considero un líder influenciador positivo, sí. Yo lo he sido desde hace muchos años. De hecho, mi primera gerencia fue a los 24 años. Muy joven empecé a tomar responsabilidades más grandes. Por mi perfil soy muy orientada a la disciplina y algunas cosas, pero lo que voy es que la relación que nosotros hemos mantenido de trabajo colaborativo lleva muchos años y es un nivel de madurez muy grande. Cada quien hace lo que le toca. Nosotros trabajamos al 100% en home office desde el 2017. Yo no he pisado las oficinas, o sea, tenemos una oficina en Polaco, pero no la pisamos porque no hay necesidad. Para nosotros trabajar en home office se ha vuelto como un común denominador. El teletrabajo para nosotros ya era una realidad antes de la pandemia. Pero esa es una particularidad de mi equipo, ¿no? De nosotros como equipo. En el caso de las otras generaciones habría que revisar, ¿vale? ¿Qué tanto? Ahora, podemos hacer un análisis, si quiero que hagan una corrida, si es que han hecho un análisis de rotación del personal, hagan una corrida y por supuesto que la mayor cantidad de gente que has contratado seguro es millennials y centennials y por supuesto los indicadores de rotación de tu negocio van a salir que esas son las generaciones que más rotan. Ahorita el porcentaje de gente baby boomer y generación X que está ocupando cargos ya cada vez está más reducido. Primero los baby boomers se están jubilando, los digo porque varios amigos míos que ya tienen 60 y algunos, y yo trabajé con ellos muchos años, ya se están jubilando, es decir, están terminando su desarrollo profesional dentro de las corporaciones y están ocupando entonces ya los cargos de mayor nivel de influencia dentro de la organización, la generación X, ¿vale? Muchos dueños son baby boomers generación X, que no significa que los millennials, y ahí vienen las cosas importantes. Me voy a ir del otro lado de los millennials, me voy a ir a la parte del emprendimiento. Es la primera generación que se da la oportunidad de romper con estos estereotipos de trabajo, es decir, a ellos sí les importa mucho la calidad de vida. Tienen una calidad mucho más equilibrada entre el trabajo y lo que hacen a nivel personal.
Muchos de ellos tienen muy claro que probablemente el paso por un negocio va a ser un escalón para su desarrollo profesional. El emprendimiento es una realidad gracias a los millennials. Muchos millennials rompieron como con este cascarón que nosotros los generación X y muchos baby boomers no nos atrevimos a realmente generar modelos de emprendimiento. Yo emprendí ya grande, 42 años emprendí, cosa que no es como muy normal. Mucha gente ya a mi edad ya está pensando en qué siguientes pasos siguen antes de la jubilación. Y en mi caso en particular, por ejemplo, no me orienté, ¿no?, a seguir buscando otro empleo, porque de todas maneras como que aquello que hacían las organizaciones versus lo que a mí me interesa, pues no era como congruente. Decidí montar un negocio, pero con todas las preocupaciones de la vida. Gracias a Dios tengo un equipo que me ha acompañado durante muchos años, pero ese es un ejemplo. Entonces, en el caso de los centennials y de los millennials, ellos muchos de lo que están haciendo actualmente son modelos de emprendimiento, cosa que nosotros no teníamos. Y esto lo voy a marcar solo como generaciones por el nivel educacional. ¿Qué significan las cortes generacionales? Básicamente, los cortes generacionales tienen que ver con aquello que vimos en el video, que son las características generales que nosotros tenemos dentro de nuestra cultura, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que consumimos, cómo nos relacionamos y obviamente esta parte social de la comunicación. Entonces, en ese sentido, este corte generacional puede o no marcarse tan estricto dependiendo mucho de lo que nosotros veamos en nuestros negocios. Por ejemplo, si nosotros volvemos a hacer un análisis de la rotación, mucha de la gente millennial se va de las organizaciones y aproximadamente duran 2 años a nivel organizacional, pero ese es un punto de vista. Muy bien, dice, cada generación da diferentes frutos en su entorno y hace evolucionar al resto el momento de interactuar. Muy bien, Francisco, me gusta. Sí, por supuesto, cada generación tiene lo que aporta. Magda Romo. Yo también trabajo muy a gusto con millennials, aprendo muy rápido, saben utilizar tecnología y sacan buen provecho. Buenísimo. Gaby dice, para nosotros los millennials ya no habrá, ¿qué? Para nosotros los millennials ya no habrá el sistema de pensión anterior, por lo que influye mucho para las decisiones de permanecer en un trabajo. Sí, Gaby, es verdad. El tema de pensiones que nos cambiaron fue bastante complicado y a muchos afectaron. Pues es decir, por ejemplo, ahorita una persona que conozco se acaba de jubilar y le están dando 30,000 pesos mensuales cuando nosotros por trabajar toda la vida nos van a dar 6,000. Es una diferencia muy importante en México, pero que tiene que ver justamente con estas reformas de ley que se han venido dando durante muchos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay dos generaciones dentro de la misma generación millennial, los muy pegados, ¿vale? A la generación X y los que están más orientados o más jóvenes que nacieron a partir de los años 90. En ese sentido, estas dos marcadas generaciones sí tienen un impacto. Por ejemplo, fíjense, los junior millennials, que conozco bastante gente, en ese sentido, muchos de ellos sí están optando por procesos mucho más ágiles tecnológicos, o sea, son muy rápidos y muy tecnológicos, casi todo lo relacionan con la tecnología y además utilizan todas las apps del mundo mundial y su nivel de consumo probablemente y ahora en la pandemia pues generó una gran, digamos, demanda a nivel de la parte digital. Esta gente viene como con otro chip, sí cuestionan los estándares, no es que sean latosos, es que tienen un pensamiento crítico desarrollado desde muy jóvenes. Ellos sí cuestionan pues todo lo establecido, es decir, ¿por qué creer que todo lo que existe tal cual tendría que seguir siendo igual? O sea, ¿por qué no poner reglas distintas? ¿O por qué no anteponer muchas de mis necesidades a otras necesidades ajenas? En este sentido, fíjense, este tipo de generación sí me ha tocado ver, y en Centennials, muy, muy fuerte, lo he visto por mis hijos, por ejemplo. La forma en que tienen de ver la vida es muy distinta a la de nosotros. Por ejemplo, el tema del matrimonio y los hijos son un tema que a lo mejor no tiene tanto impacto como lo tuvo en una generación como la mía. La mía era te casas y yo decía, yo no me visualizo teniendo hijos sola, no lo podría como sacar adelante, pero no significa que otras nuevas formas de familia, si ahorita vamos a hablar de este tema de la forma en que están abordando, ay, qué rudo. Creo que es lo único que odio del teletrabajo, el ruido. Bueno, entonces, en ese sentido, estas generaciones, por ejemplo,
sí tienen una orientación muy distinta a la de nosotros en la cultura, en la forma en que nosotros abordamos o lo que percibimos de las cosas. Además, bueno, ahorita vamos a entrar ya a los centennials, que es una forma de visualizar tanto la sexualidad como la vida de otra forma, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, hablando de los seniors millennials, muchos de ellos sí tienen un chip tecnológico súper desarrollado. De hecho, desde muy pequeños ellos estuvieron en contacto con la tecnología. Son gente que la verdad ha revolucionado muchas cosas. Pone en tela de juicio el tema de por qué tener que desgastarnos tantos para obtener resultados si podemos hacerlo muy fácil, muy flexible, muy ágil y podemos obtener los mismos resultados. Trabajan mucho en equipo. La competitividad de nosotros en la generación X era muy fuerte. A nosotros nos enseñaron a competir y que además el liderazgo tenía que ver con ese grado de influencia por el poder que tenías a nivel organizacional. Los baby boomers, su diferencia era su poder adquisitivo y su poder jerárquico, ¿no? Y ahí como que mucho más estructurado. Pero en la generación millennial, algo bien interesante es que ellos sí trabajan de manera más colaborativa. No los veo tan competitivos. Y es en ese sentido que puede ser muy valioso su aporte, porque en ese sentido, entonces permiten que otras personas de la corporación también ejerzan un estilo de liderazgo. El estilo de liderazgo del millennial más senior es muy incluyente, aporta mucho, da mucho valor a que la gente opine y también sume a aquellos proyectos, como que no se quedan callados de decir, bueno, esto es mi rol y yo soy quien dice cómo y cuándo. Ellos sí hacen como este proceso de, vamos a llamarle de suma de equipo, trabajan mucho más en equipo y están mucho más orientados a que todos participen para alcanzar los objetivos. En el caso de los millennials, ahí el liderazgo es todos participamos, como en esto que hablábamos al inicio, en estos proyectos de estos líderes de desarrollo, de este equipo de desarrollo que deja de ser como una figura de liderazgo, sino más bien de autonomía. Es decir, buscan que cada persona tenga como su nivel de empoderamiento y con base a ese nivel de empoderamiento poder alcanzar esos objetivos. En ese sentido, yo veo, por ejemplo, muy orientada a la gente, ¿no? Más joven, a este tipo de modelo colaborativo. No los veo tan reactivos, no los veo a lo mejor pues con esta visión de crecimiento y de ir por todo y de pasar por encima de quien sea para alcanzar los objetivos. Y la generación X sí lo tiene, ¿no? Y algunos millennials seniors. Pero estos solo son datos generales. Tú lo puedes ver en internet o puedes ver las encuestas que hay de sueldos o puedes ver la información que existe. Y además, a nivel de cultura, yo, por ejemplo, que he trabajado con distintos millennials, me ha tocado trabajar con los distintos millennials operativos, por ejemplo, coordinadores de transporte, ¿no? De transportación, o me ha tocado trabajar con millennials y centennials que trabajan en la industria textil, que son jefas de línea y además costureras, o me ha tocado ver, gracias a Dios, ver gente de tecnología de información, desarrolladores web, programadores, C++, etcétera, también. Y yo veo los distintos perfiles que se van dando y claro que tienen ciertas peculiaridades, ciertas cuestiones en común. Por ejemplo, en el caso de la parte de la industria textil, hay un alto nivel de rotación en chicas menores a 35 años, por ejemplo, pero alto nivel de rotación. Rotan mucho porque además sus objetivos son muy distintos. Tienen niños muy pequeños y distintos niños de distintos papás, ¿no? En ese sentido, entonces, sus propias necesidades van haciendo que haya un cambio muy importante en la forma en que se relacionan. Lo que significa entonces que tendríamos que estar visualizando qué tipo de liderazgo nosotros vamos a ir adaptando. Aquí te voy a dar un punto muy importante del tema del liderazgo. Desde la perspectiva de Blanchard y Hersey, que fueron los desarrolladores del estilo de liderazgo situacional, lo que te dice Blanchard y Hersey es, tú te tienes que adaptar a tu gente. O sea, ¿cómo? Sí, tú eres el líder, pero la manera en que vas a relacionarte tiene que ver con aquellos resultados que tú esperas de la gente. Tú no le puedes dar el mismo nivel de retroalimentación o la misma forma de comunicarte a la gente que tiene orientación alta al tema de desempeño y a lo mejor competencias de mediano nivel, que la gente que tiene alto nivel de competencia y a lo mejor un desempeño estándar. El estilo de retroalimentación y la forma en que vas a trabajar con cada uno va a marcarlo su personalidad, no al revés. Es decir, yo soy el líder y todo el mundo se adapta a mí. Yo trabajo de acuerdo a cada persona
buscando cuáles son los puntos más importantes de motivación que hagan que pueda entenderme de manera muy positiva y proactiva y trabajar en conjunto. Ahora que estoy viendo, y busquen, por favor, el liderazgo positivo consciente, que ahora que estoy en la maestría de conciencia plena aplicada, veo mucho tema de mindfulness y de temas de positividad. Y lo que yo veo en general en los líderes es un decaimiento importante, es una caída importante del, vamos a llamarle, de la positividad. No hablo de pensamiento positivo. El pensamiento positivo, desde mi perspectiva, es la cognición, es decir, el concepto que tengo sobre positividad, el concepto que tengo sobre ser positivo. Pero no hablemos del extremo de ser positivo como únicamente los optimistas, ni ser positivo de buscar o tratar de siempre mantener todo en positivo. Hablamos de este positivismo consciente, es decir, buscar de las cosas más desafiantes la parte, digamos, positiva y lograr hacer trascender tanto a mí como a mi equipo en el aprender también de los errores. No significa que yo siempre crea que todo está bien, sino que todo puede también corregirse, puede haber una forma diferente de hacer y además de que los errores se deben de tomar como una práctica. En este sentido, entonces, cuando yo combino este, vamos a llamar modelo de liderazgo situacional de Blanchard y lo combino con un liderazgo positivo consciente, es decir, que soy consciente de cuáles son los aspectos que aún de acuerdo a los resultados malos pudieran ser positivos para sacar adelante mis proyectos y mis áreas, obviamente mis equipos, combinándolo se puede volver una herramienta extremadamente poderosa. Pero ¿cuál es la diferencia y qué hace lo poderoso de estas dos herramientas? De liderazgo positivo consciente, que hay poco, casi nada. Yo de hecho me he dedicado a escribir en LinkedIn sobre eso, de cómo el líder puede ser consciente para hacer esa transformación, porque yo misma lo he vivido. O sea, yo hoy sí te puedo decir cuál es la receta de cocina para hacer ese cambio hacia un pensamiento más positivo. Y por el otro lado, tener como esta diferencia de trabajar con distintas personas, entender cómo trabajan y en lugar de estar como chinchando, vende, sumar con ellos, trabajar de la mano, que ambos, o sea, tanto ellos como yo nos sentamos cómodos teniendo objetivos claros y trabajando en equipo. Uniendo estas dos, sumado a lo que habíamos hablado de esa conciencia que tiene el líder, por supuesto vas a hacer una gran diferencia. No significa ni que en la herramienta de Blanchard y Heiser le agarres y la tires a la basura, ahí esto no sirve, ya. Ahora entramos al liderazgo positivo consciente. No, es ¿qué herramientas de gestión tengo para poder trabajar con los millennials? Y lo que es más importante de todo este proceso es, yo tengo que entender qué tipo de personas están trabajando conmigo para con base en eso poder desarrollar un estilo de liderazgo que oriente a mi gente con alto nivel de influencia positiva hacia los objetivos y sin tanto desgaste. Eso es lo que yo veo a nivel de liderazgo. Porque es importante entender las generaciones entonces, porque las generaciones te van a marcar cuál es el ritmo de trabajo que tú debes de tener. Si para el 2025, que estamos a 3 años, que ya no es nada, estamos aquí a la vuelta de la esquina, decíamos en 2025 hace no sé cuántos, 3 o 4 años atrás, y yo lo veía tan lejano y jamás me imaginé que hubiera en medio una pandemia, ¿no? La verdad es que el mercado laboral va a estar dominado muy, muy fuerte por los millennials. Es decir, sí creo que va a ser el 75% de la población económicamente activa. Nosotros, los generación X y la generación baby boomer, de los cuales ya te he hablado, que ya se están jubilando, obviamente están dejando su grano de arena y por supuesto que son valiosos porque es la experiencia y las buenas prácticas y el método A, B, C y todas estas cosas, pero están ya dejando estas corporaciones. Lo que significa que entonces las culturas laborales se están transformando y estarás de acuerdo conmigo que de acuerdo al líder que te toca, lo permea en forma de cascada en todo el nivel organizacional. Lo que significa entonces que tú tienes que trabajar con aquellos líderes que conscientemente entiendan cómo trabajan sus equipos, tengan muy claro qué generación pertenecen y además las personalidades que tienen cada una de las personas con las que trabajan. Y por el otro lado, también entender que esta conciencia positiva puede ayudar a que haya menos desgaste laboral, ¿sí? Yo combino estos 3 aspectos porque a mí me permiten entender cuando leo una organización qué necesita. No es el estilo que vamos a meter, es la forma en que van a trabajar. Es decir, yo necesito comprender primero en mi equipo y con base a eso trabajo. Yo les voy a poner un ejemplo. Cada una de las personas de mi equipo tiene distintas orientaciones. Además, su vida es distinta.
Aún dentro de los mismos compañeros míos, tengo una persona que no tiene hijos y no tiene esposo y ha vivido sola toda su vida. Y que no se siente ni incómoda, ni preocupada, ni estresada, ni nada. El resto son mamás y papás con niños pequeños, unos adolescentes y otros pequeños. Pero cada uno de ellos tiene una necesidad distinta. Por ejemplo, yo el teletrabajo lo implementé en 2017, además de que tembló horrible, porque entendí que movernos a la oficina, perdiendo la vida ahí en el tráfico, yendo a Polanco, que es el mero centro, Arquímedes y Ejército Nacional, no es una pesadilla eso, podía desgastarnos a nosotros. Y además, la posibilidad de que ellos puedan ir a los festivales, llevarlos a nadar, tener como clases de inglés, o sea, todo aquello que quieren hacer los colaboradores, tiene, obviamente, mucho más nivel de productividad, están más centrados en aquello que tienen que hacer. Yo no tengo que estar hablando, Blanquita, buenas tardes, oye, ¿cómo vas? ¿Qué pasó con ese cliente? ¿Ya mandaste el... No, no puedo estar haciendo eso, porque entonces mejor yo me dedico a hacer lo que tiene que ser Blanquita. En ese sentido, entendiendo perfectamente cómo trabaja cada uno de los muchachos, yo puedo establecer objetivos muy claros y medirlos. En nuestra generación, la retroalimentación está muy orientada a ver cuáles son las áreas que tenemos que mejorar. ¿Cuáles son las áreas que tú necesitas? Por ejemplo, si yo veo que tenemos problemas de ortografía, bueno, pues mando a la diseñadora unos cursos de ortografía. Así de simple. El grado de compromiso que ella tenga para hacer ese cambio en esa, vamos a llamarle competencia técnica, ya dependerá de ella. Pero de mi parte, como líder, está la responsabilidad de allegarle todas las herramientas necesarias para poder hacer esa transformación. Y ahí es donde está la diferencia. En ese sentido, entonces, estos millennials, que son muchos de ellos muy adictos a temas de apps, por supuesto que si vamos a crear un programa de puntos o de salario emocional, pues entre más flexible, esté cargado en la nube, esté disponible en dispositivos, puede ser una gran alternativa. Pero para millennials de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, porque si nos vamos a los millennials de Aguascalientes, Zacatecas, otros estados, ¿cómo son, muchachos? ¿Muchos de ellos pueden tener acceso a datos o a tecnología o apps? Es mi pregunta, porque pareciera que todos son como iguales. No, y aquí está donde decía Nancy o alguna de las compañeras que decía la gran diferencia. Es decir, nuestro estilo de liderazgo no lo marca que sea generación millennial, sino la forma en que él tiene las herramientas que requiere para poder operar su trabajo. Yo comentaba, por ejemplo, hay un programa muy bonito, ¿no? Que les dan puntos y no sé qué. Yo le decía a la persona de los puntos y todo eso. Yo le decía, oye, una pregunta. ¿Qué va a pasar con estas chicas que viven a lo mejor en pueblos aledaños a Texcoco, por decir algo, y no tienen acceso a datos siempre? ¿Cómo pueden tener acceso a esos puntos y además que tengan como conciencia de cuántos están ganando para poder hacer ese cambio? En ese sentido, muchachos, entonces el líder se tiene que adaptar justamente a todos estos factores. El líder, más allá del liderazgo situacional o el liderazgo positivo, debe de entender con quién trabaja. Y una de las claves más importantes de un líder comprometido con su equipo es escuchar. Yo siempre les digo en los cursos, el principio de la comunicación no es comunicar, es escuchar. Porque con base a escuchar bien, puede haber aspectos que tú estás pasando por alto que puedan ser muy importantes para tu equipo. Entonces, tanto millennials como centennials, al sentirse escuchados, hay una repercusión perfectamente relacionada con su comportamiento. Probablemente haya cosas que tú no puedes cambiar, porque eso no depende de ti. Pero el relacionamiento, el trabajo en equipo, la relación entre compañeros y tu liderazgo pueden sumar de manera significativa para que estas personas no se vayan. Sí entiendo que hay el salario emocional, la competitividad de sueldos, el salario obviamente versus la industria, a lo mejor todo lo que tiene que ver con compensación variable, que son aspectos importantes en los seres humanos. Al final, de acuerdo a la pirámide de Maslow, pues sería el 1 y 2 para cubrir todas nuestras necesidades y poder ser felices, ¿no? Pero el resto tiene que ver con estas cuestiones intrínsecas, ¿sí? Que tienen que ver directamente con tu liderazgo. Yo te puedo apostar que si hubiera tenido un buen líder, es más, lo juro, que si hubiera podido tener un buen líder, yo no estaría en este seminario dándote en esta charla. Yo seguiría en la empresa donde estuve muchos años. Estaba fascinada, me encantaba lo que hacía. Y además me quería mucho la gente y yo los quería mucho. Y yo estaba encantada, yo me la pasaba viajando por toda la Ciudad de México, la República Mexicana, las sucursales y feliz. ¿No?
Pero pasó lo que pasó y simplemente a mí me tocó decir, bueno, me voy a ir a buscar la vida por otro lado y aquí estoy dándote este seminario. Que yo cree una marca y tacata, lo que sea. Pero a lo que voy es que es muy importante entender que el liderazgo lo marcas tú. Oye, pero es que, Liz, es que yo no soy líder, o sea, a mí no me toca tener gente a cargo. No importa. Vuelvo otra vez al libro del principio que decía el líder sin cargo. Tú seguro comandas proyectos. Si pagas la nómina es un proyectote cada quincena, cada semana o cada mes, ¿vale? Te toca hacer todos los procesos de la gente a nivel nacional. Tú te relacionas con todos. Es decir, si eres de DO, de desarrollo o de selección, pues el relacionamiento con toda la gente es algo natural en ti. Lo que no significa que tu liderazgo esté orientado por un cargo, sino por aquella relación que tienes con la gente. En ese sentido, entonces, es muy importante entender qué tan importante y qué tan impactante entonces es tu liderazgo. Y por supuesto, algunas de las características que yo te estoy diciendo a las generaciones, claro, ayudan a entender cómo vas a trabajar con esas generaciones. Al final, el estilo de liderazgo de Blanchard y Hersey te puede orientar, porque de hecho existe un documento que nosotros creamos para decirle al líder, bueno, ¿dónde colocas a tu colaborador, tanto en temas de desempeño como competencia? Me voy a meter un poquito a ese tema, para antes de entrar a la retroalimentación. ¿En dónde lo colocas? No es un 9-box, es uno de cuatro cubitos, es una cosa mucho más reducida. ¿Por qué? Porque el líder, y lo digo con todo cariño, pero muchos líderes no tienen conocimiento del 9-box. Mucha gente de RH ni siquiera sabe qué es eso. Entonces, bueno, el 9-box es un sistema, vamos a llamarle de diagnóstico, de evaluación, de desempeño orientado a las personas cuando cumplen con sus actividades funcionales y de potencial a través de competencias laborales. Pueden ser competencias transversales humanas, gerenciales o también pueden ser competencias institucionales como los valores. Entonces, en ese sentido, nosotros creamos este cuadrito que lo que nos permite es entender a dónde vamos a acomodar a cada colaborador. Requiere mayor supervisión, requiere menos supervisión, requiere mayor nivel de motivación, requiere menos motivación o requiere algunos otros aspectos que no estamos considerando, por ejemplo, su situación personal. Entonces, en este sentido, digamos, cuadrante, esta matriz, nos permite a nosotros identificar como líderes dónde se encuentra nuestro personal. ¿Cómo la puedes construir? Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es crear, básicamente, es una cruz, ahorita se los voy a mostrar para que lo vean, para que lo puedan crear, y con base a la percepción, ojo, esto es puramente percepción del jefe, coloca al colaborador dependiendo. Es el mismo estilo, el mismo modelo de Blanchard y Hersey, que estamos plasmando en un documento, donde en ese documento establecemos dónde se encuentra cada persona, y con base a eso es la retroalimentación, proyecto de desarrollo individual y obviamente capacitación. Tienes menos pierde que estar tanteando de, ay, ¿y este chavo dónde irá? O no lo conozco mucho. Ojo, la clave de este modelo de matriz de liderazgo está en conocer a tus colaboradores, lo que significa que se tienen que comunicar los líderes con estas generaciones. Por eso es tan importante entender qué diferencias hay entre una y otra, porque estas generaciones lo que permiten es entender cómo te vas a comunicar. Por ejemplo, voy a ir al tema de los millennials, cuando ellos su comunicación es muy orientada a la comunicación digital. Claro está que a lo mejor a ellos no se les haría raro que tú pudieras darles una retroalimentación vía conferencia. Así, videochat, videoconferencia. Probablemente, pero a lo mejor a una persona que no está acostumbrada y que, bueno, no estamos ya en pandemia, pues le gustaría un proceso mucho más presencial, 1 a 1. Pero eso todo dependerá también de la cultura organizacional que tengan, ¿vale? Obviamente son personas, ¿vale? Que tienen ciertos aspectos que pueden ser también lo que está marcando sus necesidades. Por ejemplo, temas de activismo. Mucha gente ahora en el 2017, cuando fue el temblor, las personas que estuvieron ayudando a otras personas, pues eran millennials. A ellos no les tocó vivir en el 85 en la Ciudad de México, que fue un verdadero caos. Y obviamente la forma en que ellos se relacionan, ¿vale? Con este activismo, pues probablemente altamente comprometido. Yo he visto mucha gente salvando animales o comprometidos en temas de ayudar a niños con cáncer, etcétera, etcétera. Cosa que en nuestra generación, no digo con respeto, pero la generación X no tenía como parte de su propósito de vida, ¿vale? Y obviamente, claro que tienen un sentido mucho más crítico. Son gente que a lo mejor si no está de acuerdo con la retroalimentación,
o lo que están escuchando, pues van a decir, es que yo no estoy de acuerdo, yo creo que pasa esto o veo esto. Al contrario, a mí ese tipo de cosas me ayudan y me suman. Yo digo, pues qué bueno, sí, tal vez con los que tú te relacionas no son así, pero a lo mejor otras generaciones o otras empresas tienen estos problemas bastante graves de temas de rotación. Y probablemente tienen que ver mucho con a lo mejor el estilo de los mandos medios que tienen, etcétera, etcétera. Pero en este sentido, entonces al ser tan críticos, también te ponen a ti a preguntarte, ¿aquello que estás haciendo, lo estás haciendo bien? O sea, ¿realmente eso que estás haciendo, así como ha estado desde hace tantos años, es funcional o hay que cambiarlo? ¿Vale? Y ahí es donde entra también ese tema de qué tanto nosotros podemos, ¿vale? Retroalimentar, a lo mejor en la vieja escuela, o tenemos que utilizar otro estilo de retroalimentación, mucho más orientada a datos y hechos. A lo mejor no tanto cuestiones de percepción, sino datos y hechos. Oye, pues cumpliste con un número que era 100 y básicamente pues sacaste 10. ¿Vale? En ese sentido, entonces, es muy importante entender que tanto estas personas como los centennials, que estamos ahorita hablando de millennials, entraron para romper los estereotipos laborales con este tema del emprendimiento. Son multitasking, no estoy muy de acuerdo con esa parte porque si pierdes como el foco, de repente no haces nada. Pero bueno, sí pueden estar haciendo varias actividades al mismo tiempo. Y bueno, expertos tecnológicos, ayer justo, bueno, yo tomé un curso para justamente formación en línea del Tecnológico de Monterrey, yo soy ahí profesora, y nos dieron un curso de manejo de herramientas digitales para dar cursos, muy bonito. Y vi muchísimas herramientas, Mentimeter, Kahoot, el Quiz, muchas, ¿no? Muchas, Canva, X. El tema está, por ejemplo, no sé si lo han oído, pero el Genially está, bueno, fantástico. Son herramientas que utilizas para dar cursos en línea. Ahorita, por ejemplo, haríamos una votación en Menti. ¿Quién está de acuerdo con los que los millennials son los más perezosos de las generaciones? Y ahí empezaría. Yo no, no sé qué. Estaríamos haciendo algo en línea. Y ellos están muy orientados a ese estilo. La parte de ser expertos tecnológicos ayuda y suma. Dentro de un proyecto, por ejemplo, a mí que me tocó hacer los primeros proyectos relacionados con este tema de salario emocional hace como 10 años, pues claro que ayudaba a que alguien supiera tecnología. Había tanto que pocos conocíamos. Y el tema de que alguien fuera tan tecnológico, que eran millennials, por ejemplo, yo tenía un compañero muy orientado a las redes sociales, claro que ayudaba, porque de hecho él fue mi maestro en redes sociales, un chavo de 20 y tantos años, ahora ya tiene 30, pero en aquel momento que nos conocimos tenía 20 y tantos y a mí me metió en el mundo de LinkedIn y de Instagram, no estaba todavía TikTok, estaba Instagram, LinkedIn, Facebook, y Twitter, y él era muy movido en redes sociales. Claro, por supuesto, sumó al equipo y a mí me hizo, pues la verdad, mucho de lo que sé de redes sociales lo aprendí de él. Esos fueron mis inicios en redes sociales. Y entonces eso significa que entonces dentro de los propios equipos hay cosas y factores muy buenos que tienen, que suman. Todas las generaciones suman, muchachos. Unas con su disciplina, otras con la experiencia, otras con su nivel de emprendimiento, otras con su innovación, otras siendo disruptivas. Pero para poder trabajar con cada una, el estilo de liderazgo es entonces el que se tiene que adaptar. Es decir, tú como líder te vas moviendo en esos estilos para poder trabajar con ellos de la forma más efectiva. ¿Sí? Porque cada una de las generaciones va a demandar cosas distintas. No es lo mismo darle retroalimentación a un baby boomer, aunque te reporte a ti como millennial. Debes de tener mucho tacto para hacerlo, sobre todo porque ellos piensan que con la experiencia que tienen, bueno, pues se lo han ganado. La diferencia también de la retroalimentación con una generación X. Es más, un millennial dándole retro a un centennial. Entonces, en ese sentido es donde nosotros vemos que sí cada generación, por supuesto, espera ciertos procesos de su líder, ¿vale? De su líder influenciador de manera positiva, porque cada generación tiene una forma distinta. Por ejemplo, un baby boomer, y a mí me ha pasado que a pesar de que llevamos casi la misma edad, a mí muchas personas, baby boomers, que trabajo con ellos en las organizaciones, me siguen hablando de maestra, me dicen maestra. Yo digo, no me digan maestra, díganme Liz, y me dicen, no, pues ya te lo ganaste, ok, está bien. O sea, no vas a ir en contra de eso, de esa cultura, pero tienes que decir contador, ¿no? En caso de la generación X, pues todo el mundo se habla de tú, ¿no? Yo me acuerdo que a todos los directores les hablaba de tú.
En México hay una gran diferencia en ese sentido, pero en otros países pues hay como mucha flexibilidad, ¿no? Hoy, el tema sexual. Eso de que ya no es ella ni él, sino ella, se ha vuelto una verdadera, no quiero utilizar una palabra incorrecta, es que para mí ha sido un descubrimiento muy interesante como socióloga. Ahora que vienen mis hijos de la secundaria, que son niños, ya no me está pasando a prepa, la forma en que se relacionan entre ellos, los centennials, con este tema de no generar esta, vamos a llamarle esta connotación sexual, no porque la parte sexual sea importante, sino como la parte de femenino y masculino. Como que ya no hay una distinción, se vuelve como que todos son iguales. Es muy interesante, porque además debes tener mucho cuidado. Yo recuerdo que me decía mi hijo, oye, no le vas a decir ella. Y yo, ¿cómo le digo? Dile Alex. ¿Ok? Y ya estaba hasta nerviosa, ¿no, Alex? O sea, muy, muy diferente. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a vivir. De hecho, hay muchas empresas que ya no ponen ella o él. Está abierto. Y ya empiezan a entrar a las corporaciones. ¿Sí? Me tocó dar una charla con unas chicas acá en Tlaxcala, y entonces, cuidado el tema de del feminismo. Lo tienes que abordar con mucho, mucho cuidado. Entonces, en ese sentido, cuando entran este tipo de factores al mercado laboral, a nuestras industrias, a nuestras empresas, empieza a haber mucho cuidado en cómo recursos humanos empieza a liderar. Y además nos toca, porque nos toca, preparar a los líderes para esto que viene. ¿A poco lo habías pensado? En la generación centennial. Que puede ser muy grave que le digas ella o él. Y eso, para una retroalimentación, ¿cómo lo manejo? ¿No? Hasta los se ponen nerviosos los directores. Luego me dicen, es que ya no sé ni qué hacer, o sea, estoy preocupado porque no soy una persona homofóbica ni nada, soy respetuoso, pero ya no sé cómo hablarles. Y entran entonces en juego cosas muy interesantes para el tema de liderazgo. Aquí hay alguien que está, fíjense. Dice Adriana Rendón, muy bien Adrianita, pero preparar a un baby boomer es muy complicado porque muchos no saben usarlo. Lo entiendo. Por supuesto que ahí, por eso estamos hablando de flexibilidad de parte de los líderes, sean de cualquier generación. Porque muchos centennials que hoy son analistas o que están entrando a la industria, mañana van a ser los líderes, ¿no? Dice Gaby, para nosotros millennials ya no habrá, ay, ese ya lo había leído, pero está muy interesante, Adri. ¿O qué opinan ustedes de este tema de ello, ella, ella? ¿Cómo les dices? Tú como líder en una retroalimentación, cuando ahora se vuelve tan delicado que tú a lo mejor tomes, pues a lo mejor no es partido, pero simplemente pues nunca lo has vivido y entonces te comportas como normalmente lo harían. ¿Es discriminación? ¿Cómo tenemos que trabajar con ellos? ¿Cuál es el nivel de comunicación que debemos tener ahora? Y ahí es donde entonces empezamos a entender nosotros como líderes que sí tenemos que prepararnos, porque además ya tienen 22 años, lo que implica la entrada a el mercado laboral. Y cómo entonces nosotros como líderes tenemos que estar muy atentos a conocer bien a nuestros colaboradores, porque parte de eso va a ser importante para su desempeño, su productividad y que no se sientan ni desplazados, ni discriminados, ¿sí? En ese sentido, entonces se vuelve muy interesante. Por eso el tema de las generaciones, muchachos. No es que, ay, Liz, es que eres muy necia con eso de que las generaciones. No, es que hoy son factores importantes culturales que te van a ayudar a ti también a tener un norte de cómo recursos humanos tiene que trabajar. ¿Qué pasó en la pandemia? Nosotros nos volvimos los superhéroes del tema de bienestar. Todo el mundo estaba estresado. Entonces, todo el mundo necesitaba apoyo y contención emocional, porque era como ya de la jerga. Ahorita se quedó ya como un proyecto. Es post pandemia, seguimos estresados y bastante complicados. Entonces, ¿qué proyectos nosotros de recursos humanos tenemos que desarrollar para este proceso post pandemia para nuestros colaboradores?
Combinándolo con todo esto, entonces, el modelo de liderazgo, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Cómo voy a construirlo para esto que viene en 2022? ¿Qué pasa en 2023? Voy a meter un factor más. Que a lo mejor dices, oye, es que son demasiados factores, pero es importante. Nosotros en RH tenemos que tener toda esta información, porque a nivel de toma de decisiones y proyectos vamos a tener que estar muy, muy avispados de qué está pasando. El tema de la inflación. No sé si alguien sabe de la inflación, lo que estamos viviendo ahorita en el mundo, no hablo México. ¿Quién sabe del tema de la inflación? A ver, ¿quién me quiere decir algo de la inflación? Eso que tiene que ver con este tema del liderazgo de millennials. ¿Qué viene si la inflación se vuelve un verdadero problema? ¿Qué se imaginan, muchachos? Ya estamos pasando la pospandemia, ¿no? Estamos entrando como a la pospandemia, porque todavía no se acaba, pero ya estamos en eso. Y luego entra la inflación a nivel global. ¿Qué va a pasar? Desempleo, dice Mireya, crisis, mucho más estrés del que ya hay, ¿no? ¿Qué más? Mireya, tú como líder, con todas estas características que acabamos de ver, y con, por supuesto, toda la información que te acabo de dar, ¿cómo trabajarías con tus equipos, con tu equipo? No importa que no tengas gente a cargo, ¿eh? Que eso es un error. Luego me dicen los gerentes, los PMI sobre todo, no, es que yo no tengo gente a cargo. No, ya me queda claro que tú no tienes gente a cargo, nada más tienes a cargo los directores para que te hagan caso. Sí. Muy bien, Mireya. Saber adaptarse de acuerdo a la detección que tengas de cada quien, lo que implica que tienes que conocerlos. Bueno, una chica, fíjense, una chica, estamos en una industria textil, aquí está la planta de 500 posiciones. 500. Cada línea de producción tiene su jefa de línea. ¿Y saben qué? La chica tiene 25 años. Y tiene, en esta línea de producción, así a ojo de buen cubero, unas 30 personas que le reportan a jefa de línea. Y hay desde centennials, chavas millennials, han contratado generación X porque no se les van tanto, y es más, hay gente baby boomer porque ellos toda la vida han sido costureras y llevan 20 años ahí. ¿Cómo trabajaría una líder de 25 años que llegó, se preparó, terminó la preparatoria, empezó a estudiar la carrera técnica, le fue bien y la ascendieron a jefa de línea? Esa líder, que no es, no hay distintos tipos, a ver, esa líder tiene que tener una forma de relacionamiento y un trabajo con estas generaciones. ¿Cómo tendría que trabajar esa líder? ¿Quién me dice cómo tendría que trabajar? ¿Qué cosas tendría que ella tener en sus competencias para poder tener una buena relación con su equipo de trabajo, que son 30 chicas que la reportan? Ahí es donde empieza la verdadera magia, muchachos. Es la realidad. Nosotros tenemos que entender que esta chica tiene que entregar una producción de no sé cuántas piezas por turno. ¿Creen que tenga la factibilidad o la facilidad o el tiempo para que pueda esta chica empezar a comprender, entender y todas las personalidades que habitan en su línea de producción? ¿Cómo lo pueden saber? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué competencias tiene que desarrollar? Es que, a ver, estamos muy acostumbrados a este líder corporativo que vive en Santa Fe o que vive en Garza García o que vive en Guadalajara, ¿no? Que tiene cierto protocolo, que tiene cierta posición, que le reporta a la dirección general, que tiene gente a cargo, que tiene sus equipos, pero además tiene probablemente ya 2 o 3 responsables del área. Y eso no es el liderazgo de toda la vida, ese no es el liderazgo que existe en todas las corporaciones. ¿Qué va a pasar con aquellos líderes, mandos medios que tú tienes que formar y desarrollar para que ocupen esos cargos de liderazgo y que además saquen la producción, la gente no esté estresada, no vivan malos climas laborales? Ahí es donde está la ciencia de esta información, porque entonces podrías utilizar varios, vamos a llamarle formatos, para que la gente entienda cómo trabajar con sus equipos. Y tiene que ser fácil, ¿eh? No les puedes complicar la vida, por eso no les ponemos un inbox. Imagínate, si en recursos humanos nos hacemos bolas, imagínense la gente de producción. Tiene tiempo de eso, de algo muy simple, muy sencillo, acomodando su gente, y con base a ese cuadrito que tiene pegado ahí su lugar, va relacionándose con sus equipos. Porque además,
siempre es la queja de los mandos medios no están haciendo su trabajo y muchas veces no tienen el tiempo ni la capacidad técnica a nivel de competencia laboral para poderlo hacer. Entonces, por eso yo toco todos los estilos de liderazgo, no solo el corporativo, no es el director general. Sí, les voy a mostrar el cuadrito, por supuesto que sí. Porque se vale también tener una guía, ¿no? Oye, pero ya nos dijiste mucho de la gente, pero ¿cómo le hacemos? ¿No? Bueno, hasta aquí Adriana dice, y todos quieren que los mandos medios hagan todo. Exactamente. Y además que sean buenos líderes. O sea, súmale. No sé si me explico, muchachos. A veces ese liderazgo que tenemos demasiado comercial no es el que existe en la realidad. Es en la realidad de la vida. Entonces, ¿cómo hacer que tengamos esos líderes que tengan ese impacto, ¿no? Y que además podamos nosotros saber dónde se encuentran esos líderes para darles formación. Oye, Liz, es que no tenemos tiempo de sacarlos de la línea de producción. A ver, no se trata de estar dando capacitación por darla. Se trata de ver qué cosas les pueden ayudar. Oye, pues contratemos el audiolibro de Líder Sin Cargo. Pues órale. ¿Por qué el audiolibro? Pues, si no leen, si les gusta escucharlo, lo pones en la fábrica, lo pones así como en altavoz. Les vamos a poner el Líder Sin Cargo. Y de verdad que el libro es como una novela. Entonces no es fastidioso para leer. Y además es muy comprensible. Quien no lo conozca, quien quiera el libro, yo con mucho gusto a través de Gina, que le manden un mensajín, yo se los mando para que lo lean. Vale la pena, escúchenlo o léanlo. Yo soy muy disruptiva para formar. Digo, ¿no te gusta leer? Bueno, te lo mando en audiolibro. Léanlo, escúchenlo. Es muy importante, muchachos. Porque mucho de eso ustedes no trabajan en sus organizaciones. ¿Sí? Y de ahí la importancia de tener algunos elementos para trabajar. Ahorita les voy a mostrar el formatín. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nosotros lograr este engranaje de todas las generaciones? ¿Cómo lograr ese engranaje? Primero pensar, porque les voy a decir el cómo. Creo que les voy a dar la receta. Pues de eso se trata, pues si no, no nomás es venir aquí a platicar con ustedes. Pero sí necesitamos entender a las generaciones, porque entonces con base a eso yo voy a desarrollar mi estilo y voy a ayudar a mis siguientes compañeros líderes a también desarrollar el propio. Porque siempre los mandamos a capacitación y les dicen, los estilos de liderazgo son ta, 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 ta. Y todos, ah, muy bien, sí, el autocrático, el democrático, el carismático, el positivo, el negativo, ¿no? Y después de eso, ¿cómo trabajan con la gente? Esa es la clave de todo, ¿sí? Muy bien, ¿hasta aquí dudas? ¿Cómo estamos de tiempo? Ahí vamos. Y obviamente, claro está, vamos a tener que tener un programa orientado a la cultura, por supuesto, orientada en la gente. Y una cultura donde todos nuestros líderes estén perfectamente entrenados y podamos ayudarlos en este proceso de desarrollo, teniendo bien claro qué es lo que queremos de ellos, qué es lo que esperamos que ellos hagan. Con base a eso, nosotros tenemos un plus ya. Es decir, ya tenemos líderes que prácticamente entienden a su personal. Sí tienen tiempo de darse de 20 minutos cada 6, no sé, cada 30 días y se sientan con cada uno. Oye, pues lo sacas de la línea de producción. No, no, no. Están compartiendo información con su gente, lo que significa mayor nivel de productividad y obviamente un clima laboral sano, donde la gente esté estable, está contenta, está bien. Y eso es lo que buscamos de los líderes. O yo estoy equivocada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo promover la cultura? La cultura la promueve la dirección general. Si él tiene claro que los líderes que deben de tener conocimiento de dónde está su personal, conocer las generaciones, conocer a las personas y con base a eso generar una conciencia de que todas sus acciones y lo que tiene, lo que diga y cómo trate a la gente va a tener un impacto directamente sobre la productividad, ya la hicimos, muchachos. Ya con eso, son estos 4 factores. Yo les voy a decir una cosa, yo hablaba mucho de conciencia plena, fíjense, pero no la conocía. ¿Qué es la conciencia plena? ¿Qué es decir, soy consciente? Y hace poco me pasó un déjà vu. Me empecé a estresar porque todos tenemos en la vida desafíos, unos transformacionales, trascendentales de vida y otros cotidianos. Este es uno trascendental, se trata de un modelo de escalabilidad. Entonces yo pensaba y me estresé muchísimo y dije, ¿por qué? Y ya saben, ¿no? La vida, los X.
Cuando hice consciente, fíjense, cuando hice consciente mi vida, y no es que me comparara, pero mi vida con respecto a mucha gente que conozco, muchos líderes y profesionistas alrededor, hice consciente eso, me di cuenta de cuáles son los factores positivos que tiene mi vida. A eso me refiero con conciencia. Es decir, caer en cuenta, no tener que estar diciendo tienes que trabajar bien con la gente, tu inteligencia emocional, ya te secuestró la amígdala. No, es que el líder esté consciente de, si yo trato mal a este compañero, en repercusión voy a tener mal clima laboral y mala productividad. Entonces mejor soy respetuoso, tenemos una buena relación y además soy un buen líder entendiendo qué tiene para que con base a eso haya buen nivel de productividad. Si ya es una persona media loca y obviamente que maltrata a la gente sin nada más por puro placer malsano, ya esa es otra cosa psiquiátrica. Pero pensando que la gente está bien y bastante coherente, es una persona que va a hacer conciencia. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar, a hacer esa conciencia de nuestros líderes, de que va a utilizar distintos factores justo para poder entender a la cultura, porque ellos nos están marcando, muchachos. ¿Sí? Y bueno, vámonos rápidamente al cuadrito, pero como son las 17:26, a mí me gustaría que de una vez vámonos a preguntas y respuestas. Si alguien tiene dudas, preguntas y respuestas. Voy a buscar matriz de liderazgo. Espérenme. No es que le tengo que quitar el logo porque son de unas empresas. A ver, ¿quién quiere hacer preguntas hasta ahora? Preguntas así que les ayude en sus negocios. Yo tengo esta combinación, ¿cómo podríamos trabajar el liderazgo? A ver, ¿quién me quiere preguntar? Y además si están de acuerdo, porque se vale, oye, no estoy de acuerdo con lo que dices. Ah, bueno, pues está bien. ¿Quién me quiere ayudar? Por favor, para que vayamos avanzando. Aquí está la matriz. ¿Dónde tengo la matriz? Aquí está. Fíjense. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Miren, entraron 70 y se han quedado 66. Eso significa algo bueno. A ver, ahí les va. Para que no digan que no dije. Fíjense de dónde parte todo. No vean el logo de la empresa. A ver. Modelo de seguimiento al liderazgo. Es un modelo muy bonito, muy útil. Ok, es la implementación de un modelo de seguimiento. ¿Qué herramientas se ocupan en un modelo de seguimiento? Diagnóstico, matriz, modelo de retroalimentación y plan de desarrollo individual, PDI, que yo siempre lo he hablado y ya, quien no sepa, pero ya publiqué mi primer libro en noviembre. Quien quiera acceder a mi libro, que es en la implementación de un modelo de gestión por competencias, está en Amazon, ahí lo pueden comprar. Ok, se llama Empoderando Recursos Humanos. Entonces, diagnóstico. ¿Qué herramienta voy a utilizar para poder evaluar a mis colaboradores? En 3 factores. Saberes, habilidades y actitudes. Saber hacer y ser. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas? Chicos. Sí, no. ¿Hasta aquí dudas? Ok, este es el test. Es un test que nosotros desarrollamos para ponerlos de grados del 1 al 4. Y de manera muy fácil, el líder toma el test y por cada colaborador desarrolla un diagnóstico tipo 360, que en este caso sería 90 grados. 90 grados, pero hablo de 360 por el modelo porque todo el mundo lo entienda, pero es 90 grados. Es decir, yo evalúo a mi colaborador, ¿sí? Con base a eso que, a ver, ojo, es muy importante identificar que estos factores están divididos en 2 aspectos, potencial y desempeño. El potencial, ¿cómo lo miras, Liz? Lo miro desde la parte de competencia transversal, humana, gerencial y valores a través de competencia institucional. Del otro lado está la competencia técnica funcional, que no nos vamos a meter eso porque es otro curso, ¿no? Ya le dirán a Gina si quieren el curso de competencias y ahí se lo pedimos a Gina y lo damos. Bueno, entonces aplico este test a mis colaboradores para poder determinar dónde se encuentra, ¿sí?
Con base a eso, hago un análisis del diagnóstico para poder saber si está en ordenar, en persuadir, en participar o en delegar. Quien se acuerda del modelo de Blanchard y Hersey, levante la mano. Describo cada nivel de acuerdo a desempeño y competencia, mi estimada Eugenia. Es como la 9box, que ya ves que está desempeño y competencia. ¿Sí te acuerdas de ese? Pero lo hice en 4 cuadritos. ¿Sí? A ver, hasta aquí todo el mundo, ¿vamos bien? Mapa de talento, compañeros. Mapa de talento, pero muy chiquito, porque nuestros líderes no tienen tiempo. ¿Sí? Va. Una vez que yo entiendo dónde están, ahora sí, les aplico ese test, pero bueno, ese test, ellos tienen una percepción de sí mismos y yo tengo una percepción de ellos, hace un match, ¿sí? Es una evaluación 360 grados que se va a 180, porque nada más son 2. Bueno, y con base a eso, acomodo a mi gente en este formatito, que es este. ¿Sí se acuerdan de este, de Blanchard y Hersey? ¿Quién conoce el estilo de liderazgo situacional de Blanchard? Si no lo conoces, te invito a leerlo. También tengo la información por si quieres decirle a Gina. Con mucho gusto se la mando para que ustedes tengan acceso a eso. El estilo de Blanchard y Hersey es un clásico. Es un clásico de liderazgo situacional, nada más que nosotros lo hicimos muy sencillo, porque si no, pues la verdad después era como muy complicado ponerlo en blanco y negro. ¿Sí? ¿Lo ven? Es muy sencillo. Esta capacitación es muy simple. A nosotros nos ha ayudado porque gente como coordinadores de transporte, jefas de línea, supervisores de manufactura, pues no tienen tiempo. Entonces tienen que ser fast track, algo sencillo, simple de entender y que lo puedan hacer en sus lugares de trabajo. ¿Sí? Oye, ¿le hiciste se ocupan gerentes y directores? Sí, claro. Obviamente ya te vas a un nivel mucho más, pues a lo mejor mucho más más profundo, por decir algo, porque ellos iban a requerir a lo mejor que son líderes de líderes o tienen gente disperso en toda la República Mexicana, o sea, hay condiciones, pero sí se puede ocupar. Y obviamente esta herramienta ubica de manera correcta en el cuadrante adecuado y obviamente a todos los líderes, ¿sí? Obviamente los vamos a capacitar en aquellas cosas que no sepan hacer, como evaluar o dar retroalimentación. Y bueno, cada cuadrante tiene ciertas cuestiones. Por ejemplo, en ordenar está establecer mucho más dirigida. Vamos a ponerle, ¿cómo le podemos poner para que se entienda? Más supervisión, menos motivación. Es decir, como están entrando o es gente de nuevo ingreso o pasó de un puesto a otro, necesita más dirección, es decir, darle más control. No es que se vuelva autoritario. No estamos hablando de un estilo de líder autoritario. Estamos hablando de un estilo donde vamos a controlar más lo que hace la persona. Luego se va a persuadir que es una persona que tiene mucho más experiencia ya en la empresa, pero está en un proceso de burnout. Es decir, a lo mejor está precuestionándose, ay, chanclas, me quedaré a trabajar aquí o me voy, que es donde tú tienes que cuidar ese tema de la fidelización. Y ahí tienes que utilizar entonces, sí supervisarlo, pero darle más motivación, darle más palmaditas. Oye, vamos muy bien, ¿cómo te sientes? Etcétera. Luego está participar, ya la gente más autónoma, tiene experiencia, ya pasó el burnout y además ya está más tranquila. En ese sentido, pues ya le vas dando más cosas, lo vas delegando más, dale más empoderamiento. Y en la última está tu sucesor, la persona a la que ya puedes delegarle todo y puedes trabajar con esa persona para poder ser tu sucesor a mediano o largo plazo. Y bueno, así se ve. ¿Sí? Es muy bonita la matriz de liderazgo, muy simple. ¿Qué les pareció la matriz? Con base a eso, entonces ahora sí entras a un proceso de retroalimentación y obviamente puedes utilizar los procesos de retroalimentación que son necesarios como tipos de retroalimentación, si es motivacional o es de desarrollo, que es distinta, ¿no? Mucha gente dice, no, no utilices el motivacional porque lo único que haces es confundir. Bueno, cada quien su estilo, ¿sí? Pero obviamente es muy importante saber dónde se encuentran las personas y con base a eso hacer la retroalimentación, que ya vamos a estar hablando en las siguientes sesiones de eso.
Estimada Gina, no sé si quieras que hagamos el análisis que habíamos dicho del curso. Sí, lanzamos en este momento una votación. Son 2 preguntas muy sencillas que les pedimos a los asistentes nos puedan responder. Esto nos ayuda para retroalimentar estas sesiones y también Claro. los futuros talleres. Entonces ya está ahorita ya en sus pantallas. Les agradecemos que puedan contestar. Son solo 2 preguntas, son muy sencillas. Muchas gracias, Gina. Adelante, compañeros, por favor, con la votación. Sí, muy básica, mi estimado Erasmo, Juan Erasmo. Así, simple, como me gustan las cosas. Simple. Me gustan las cosas simples, chicos. No me gusta complicarme la vida. Ay, no, y ahora no. Simple. Lo más simple vale más porque además es práctico, es ágil. Y lo que estamos buscando actualmente, pues es justo, es extremo de la agilidad, ¿no? Donde todo sea fácil de aplicar y además sea el cómo, porque yo les puedo decir mucho el qué. Ay, qué bonito, no, pues sí, que las generaciones. Y después, ¿cómo le hago? Ahí es donde entran los problemas, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Y a mí la verdad, les voy a decir una cosa, a mí una formación que no te deja algo, la verdad es que no la daría. ¿Por qué? O sea, como, ¿cuál es la razón de hacerla? Entonces, la siguiente sesión vamos a estar viendo temas de retroalimentación, que es cómo lo vamos a abordar, que es esta parte, ¿no? Porque además, una vez que tenemos ya los resultados, ¿qué cosa va a hacer con ellos? Y ahí es donde empiezan los problemas. Ah, caray, ¿y por qué? Porque si tú no haces una retroalimentación, la gente se espanta peor. ¿No saben qué pasó? Es como cuando tú vas a pedir un empleo y nadie te dice, ¿por qué no te quedaste? Te la pasas pensando, rumiando, diríamos, en positividad, ¿no? Rumiando en la cabeza de, ¿por qué no me quedé? ¿Qué tiene mi perfil que no es competitivo? Y entonces en lugar de apoyarte entras como en un estado de, ¿realmente tendré lo que digo que soy? ¿O no lo vieron los reclutadores? Ahí entra la gente en un estado de rumiar. Y de acuerdo con la estadística, y estos datos son, los voy a dar la fuente, pero de acuerdo con la estadística, la mayoría de nosotros tenemos rumiación mental y el 27% de la gente es cosas catastróficas o incómodas que nos hacen nos entristecen o nos recuerdan cosas feas o pensamos en el futuro catastrófico. El 48% de esas personas que están rumiando piensan en cosas futuras, cosas que están viviendo, cosas positivas, cosas buenas o proyectos o cosas que tienen como pues ahorita te están impactando tu vida y el resto están rumiando, solamente se pierden en el abismo de las cosas. Entonces, en ese sentido, bien interesante, porque ahora sí, con base a esto, ¿qué voy a hacer? Vamos a dejarle a la gente que tenga mucha claridad. Ahí es la clave. Yo ya te dije varias claves del liderazgo. Ahora empiezas a entender por qué tengo que hacer algo simple para que la gente pueda ocuparlo, hacerlo suyo y ahora sí decir, bueno, con base a esto, ahora sí puedo empezar a trabajar un programa de liderazgo porque ya mi gente es consciente. Por eso le llamo liderazgo positivo, consciente. Yo soy consciente de lo que estoy viviendo, pero además soy consciente de lo que yo siento. La empatía. Se empiezan a mezclar muchas competencias. O esa es mi idea. Al ser consciente, entonces puedo hacer esos cambios que espera. Vamos a llamarle ese proceso donde yo voy a participar como líder y obviamente voy a tener impacto sobre otros líderes. ¿Vale? Hasta aquí, chicos. Dudas, por favor, preguntas y respuestas. ¿Te parece, compañera Gina, que nos vayamos a preguntas y respuestas? Sí, claro. Va. Adelante con las preguntas y respuestas. Yo contesto. Gina, ¿tú quieres leérmelos? Me las aviento yo. Sí, si quieres aquí las leo. Los invitamos a que participen con toda confianza. Con toda confianza. A ver, chicos. ¿Quién quiere hacer preguntas? Dice Cristina que todo claro. No, pero sí debe haber preguntas, ¿no? A ver, hay preguntas, chicos. ¿Alguna duda? A ver, aquí va Dora. Es súper.
Adelante, Gina, si tú quieres, ahí con Dora. Correcto, la leo. Mira, dice, tenemos plantilla de 400 personas en 42 sucursales. Los gerentes, que son la mayoría baby boomers, sus colaboradores de 19 a 25 no quieren trabajar. Sus colaboradores no quieren trabajar. Ok. ¿El problema es con los baby boomers solamente? Para ser más precisos, Dora. Ajá, No. dice abajo, dice, no dejan el teléfono, no obedecen, no quieren ser gestionados u obedecer órdenes. Y yo lo digo con cariño, ¿eh? Los baby boomers están capacitados para manejar ese tipo de generación teniendo como bien claro sus características, más allá de que no quieran trabajar. ¿Han trabajado esto, Dora? Y sobre todo, algo bien importante, Dora, que te voy a decir, muy probablemente muchos chicos de esa edad están ya calificados o siendo etiquetados, ¿eh? Ojo ahí, probablemente no son todos, pero habría que tener estadísticas y números reales. Te voy a decir por qué, Dora, porque muchas veces nuestros programas de contención de rotación o de mejora de desempeño están orientados en aquellas personas problemáticas y, ojo, no todas son así. Habría que tener bien claro todo ese proceso. Es decir, vamos a saber exactamente de toda esa población cuántos. Eso es muy importante analizarlo, ¿sí? Mi punto de vista, porque con base a eso ya puedes crearte un programa, a lo mejor capacitar a los baby boomers, enseñarles un estilo de liderazgo mucho más positivo. Ojo, aquí los que son maduros y los que tienen que estar conscientes de ese tipo de generaciones son los baby boomers. O sea, Liz, ¿cómo? ¿Tú le estás echando la culpa a mis gerentes, a mis líderes? No, es que ellos tienen que ser conscientes primero de qué tanta capacidad tienen de, obviamente, comunicación con esos chicos. Y si no, abrir a otros canales de comunicación, a lo mejor a nivel digital, no lo sé, es solamente un punto de vista, pero creo que ustedes pueden hacer un análisis mucho más profundo de saber hasta dónde, y esos chiquillos que no están entendiendo, hay que generar un proceso correctivo, definitivamente. Aquí en todos los procesos de cambio siempre hay prisioneros, muertos y dirían prisioneros de guerra, muertos y heridos. Entonces hay que ver que en ese sector, que no creo que están todos, hay que verificarlo muy bien, poder hacer un correctivo y en el resto, obviamente dotar a nuestro gerente de aquello que requiere para poder, primero, él tiene que centrarse en sí mismo y estar más tranquilo para que pueda responder de manera positiva y luego darles herramientas a él para poder trabajar con esa generación. Sí se puede. Yo te acabo de demostrar un cómo muy fácil, sí se puede. Entender también, pero basado en hechos y datos, Dora. ¿Sí? Muy bien. En ese tema, Liz, Adriana Rendón dice, ¿qué recomiendas en términos de lectura o curso para baby boomers que los pueda hacer reflexionar sobre las nuevas generaciones? ¿Cómo ayudarlos más activamente? Dice, y baby boomers me refiero a gerentes o directores de cierta edad que no entienden del todo a las nuevas generaciones. ¿Qué lectura reflexiva les podemos recomendar? Pues mira, yo creo, desde mi perspectiva, el líder sin cargo es una buena forma de entender las distintas generaciones, porque además en el líder sin cargo, quien lo haya leído, no hablan de una particular persona, sino hablan de toda una circunstancia que están viviendo 4 líderes, que no tienen cargo, es decir, ellos, uno es recamarista, el otro es mensajero, o sea, son gente totalmente ajena a ser líderes naturales con jerarquía. El líder debe de entender que él tiene que ser el cambio. Sí, muchachos. Yo sé que te va a costar mucho trabajo convencer a tu director de que el problema está en él. Va a decir, ¿cómo? Si ellos son los que llegan tarde. Sí, pero tú tienes que cambiar tu estilo de liderazgo. Sí les recomiendo darles un curso sobre Centennials y Millennials que les clarifique perfectamente cómo es la generación y qué les impacta y además ver que el estilo de conciencia positiva les va a ayudar. Yo creo que pueden leer, anótalo por favor, Modelo PERMA de Martin Seligman para entender primero a sí mismos y luego al mundo. Primero a la persona. ¿Va a decir qué locura? Sí. Es primero el líder consciente y luego lo que tienes que hacer con tu equipo. Una vez que ya se tiene claridad sobre cómo estoy con respecto a mi conciencia sobre las cosas y puedo manejarme a través de un buen nivel de inteligencia emocional, lo puedes manejar a través de algunos libros de Daniel Goleman, de inteligencia emocional para que ellos lo entiendan. No importa que no lo lean, mándaselos en audiolibro. Ahí en YouTube hay todos los libros del mundo y una vez que lo tengan como bien consciente, ahora sí les puedes dar un curso de liderazgo.
combinado con que entiendan primero las generaciones. Eso haría yo. Otra pregunta dice Eugenia Laura, ¿puede sugerirnos estrategia de motivación para desarrollar el sentido de pertenencia para millennials y centennials? A nosotros no nos funciona el teletrabajo, somos un hospital y muchos de los nuevos enfermeros son de estas generaciones. ¿Ya vieron cómo si tenemos temas? No, el teletrabajo no funciona porque ustedes están in situ. Mira, yo creo que puedes manejarte bajo un esquema de salario emocional. Trabaja mucho con el salario emocional intrínseco y no extrínseco. Si quieren, la siguiente semana tocamos, ahí anótatelo, por favor, please, ¿cuál es el salario emocional intrínseco y extrínseco? Para que yo te diga exactamente cómo lo vas a construir. Pero un buen modelo de salario emocional te va a ayudar a la fidelización, te lo garantizo. Pero yo te voy a explicar cómo hacerlo, ¿va? La siguiente clase o la siguiente sesión nos metemos un poco, como vivimos ahora en la matriz de liderazgo, en temas de salario emocional, pero te voy a decir dónde lo vas a encontrar y qué vas a hacer para hacerlo, para que no te cueste tanto. No se trata de estar tirando el dinero, muchachos, ni hay dinero en recursos humanos. Es cómo con lo que tengo lo puedo organizar mejor. Así te lo voy a dar, el salario emocional, ¿va? Adriana Álvarez dice, ¿cómo sobrellevar la actividad laboral con centennials y millennials, ya que para ellos sienten que saben más que otras generaciones y no quieren tomar responsabilidades? Mira, esto pasa mucho, pero ahí un punto focal que te va a ayudar a ti es la retroalimentación. Te garantizo que la retroalimentación es la pieza clave de tu modelo para cuidar centennials y millennials. Si hay una buena comunicación, pero primero está la parte de escucha del líder, te garantizo que se mejora. Créate un programa donde primero hagas entender a los líderes que tienen que escuchar a los muchachos. Son críticos por naturaleza, ya lo hemos visto. Vimos cuál es su pensamiento crítico desarrollado, porque además son los campeones y desde la casa les han enseñado que pueden ser rebeldes. Eso lo educaron en la casa, no en las organizaciones, y los que lo estamos padeciendo son las empresas. Entonces, lo importante es escucharlos. No vamos a estar luchando contra ellos. No se trata de luchar, se trata de entender qué quieren y con base a eso crear un programa donde los líderes también nos puedan escuchar. Si hay un buen modelo de retroalimentación constante, y te estoy hablando de constante por lo menos una vez al mes, va a mejorar mucho la relación entre ellos. Pero es muy importante que entienda el centennial cuál es su papel. Y sí son soberbios, ahí lo digo con respeto, pero es real, son un poco soberbios. Así que hay que explicarles que también la experiencia suma para todo este tipo de proyectos. Pero primero escuchar. Enseñarles a tus líderes a escuchar. Dice Norma Pineda, de acuerdo, Liz, soy generación X y tengo en mi equipo millennials y yo me he tenido que adaptar. Creo que es la clave adaptarnos entre todas las generaciones para poder trabajar en equipo. Sí. También, Dora Luz, te pide si puedes repetir el último modelo que comentaste sobre el conocimiento primero de uno mismo y después de los demás. Ah, sí, conciencia plena aplicada es modelo PERMA. Lo voy a anotar aquí. Modelo PERMA. Léanlo, está maravilloso. PERMA de Martin Seligman. Martin Seligman. Ahí está, para todos. Luego, Mariana Guadalupe te pregunta, ¿cómo podemos controlar a los centennials que no quieren esperar 2 años en el mismo puesto y quieren ascender rápido? ¿Cómo se puede manejar esta situación cuando para ellos ya no es funcional quedarse en el mismo puesto por más de un año? Eso es como la clave del éxito. Yo les comparto que lo pueden hacer a través de un programa de crecimiento horizontal, no vertical. Dales más proyectos, involúcralos más. Créate programas alternativos para que tengan proyectos de innovación, creatividad, participen. Si tú no los metes a proyectos horizontales, nunca vas a tener todos los puestos para que la gente crezca. A ellos no les importa mucho el tema jerárquico, pero sí el involucramiento. Créate proyectos de proyectos y te va a funcionar mucho. Francisco Carrillo dice, ¿cuál generación es más consumidora? ¿Qué generación es más consciente y se proyecta con liderazgo? ¿La generación Z siempre necesitará de un líder para mejorar o serán autónomos? La generación más consumidora es millennials, la generación más consciente, y creo que ninguna. Creo que todos tenemos muchas áreas que trabajar, pero si pudiera contestar eso, yo creo que la Z. Son más conscientes en temas de ecología, son más conscientes en temas de productividad, de bienestar. En serio, esta generación realmente tiene otro chip
Y ahorita que está destruido el planeta, van a tener que cuidarlo. Yo creo que la más consciente es esa. Y además están muy involucrados en temas de voluntariado. Están metidísimos salvando al planeta. Jorge Quiñones, ¿qué consejo me daría para mejorar la rotación y estabilidad de los chavitos de 12 a 23 años en un ambiente de maquiladora textil? De 12, madre de Dios, eso me preocupa un poco, pero De, yo me preocupa no, un de poco. 18 a 23 años, 18 a 23. Ajá, de 18 a 23 para Maquila, lo que nosotros hicimos fue, y esto fue en una empresa de textilera en Tlaxcala, mucho el tema de la escucha. Mandos medios capacitados para escuchar a la gente. No es un tema de salarios, es un tema de clima laboral. De repente entra gente nueva y la gente que tiene muchos años ahí es muy agresiva. Tienes que ver qué es lo que está pasando. Y en gente muy joven, la verdad, funciona mucho que les pongan música en la fábrica. Sí, así literalmente, música de la que les gusta. Este tema de las recompensas a través de puntos les funciona. No necesariamente tiene que ser digital y no es un gasto muy alto, ¿eh? Pero también es muy importante tener una buena marca empleadora. Entonces tienes que lograr enseñarles allá afuera lo que todo pasa dentro de la organización. Las posadas, los regalos, el clima laboral. La clave de tus bajas está en los mandos medios, no en la gente. Te garantizo que si mejoras el indicador y capacitas más y tienes mucho más conscientes a tus mandos medios, esa generación se va a quedar más tiempo. Aunque, ojo, en promedio son 2 años, pero puede ser que estén más estables. Es muy importante entender que no es que sean rebeldes, hay que escucharlos más. Mireya Muñiz te pide si puedes mostrar el test para hacer el diagnóstico del mapeo. Sí, con gusto ahorita lo mostramos antes de irnos. Y esas son todas las preguntas. Muy bien, yo aquí les voy a compartir mis redes sociales, por si me quieren seguir, sobre todo en Instagram, ayúdenme a crecer, que es donde más les sufro. Sí, aunque no lo crean, hasta en TikTok creo que crezco muy rápido, pero en Instagram es un verdadero, porque justo es para centennials, entonces no es fácil. Pero bueno, no sé si Gina, ¿tú quieres que comentemos algo? Pues nada más comentarles que la siguiente sesión, aquí también les voy a copiar el link, la siguiente sesión, la segunda sesión de este taller será el 7 de junio, próximo 7 de junio, de 4 a 6 p.m. Entonces ya les copié a través del chat el link de registro para que de una vez ya lo aparten y lo agenden y esté lista ahí en sus agendas. Yo encantada de estar con ustedes, ¿eh? Gracias, Gina, por la confianza. Y espero que les haya sido de mucha utilidad el taller. Vamos a poner la evaluación, ¿no? Porque decíamos que se las ponemos rápido, ¿te parece? Sí, claro. Rapidísimo, para que vean que sí cumplimos. Ustedes perdonarán el ruido, ¿verdad? Ahí está, chicos. Hay muchas formas de hacerlo, ¿eh? No se crean que el mío es como la neta del planeta. O sea, yo lo creé porque pues, la verdad la necesidad te hace ser creativo. Y mi gente de diseño instruccional creó esto y es una maravilla. Nos sirve mucho a nosotros. Para que la gente empiece con un buen estilo de liderazgo. Y con base a eso, puede ir haciendo otras cosas muy interesantes, ¿vale? Es todo un modelo, ¿eh? Acuérdense que solo tener el formato no sirve. Hay que crearlo como un silo, porque si no, se rompe la cadena. Abusados con eso. Hay que implementarlo con la retroalimentación, con muchos esquemas de fidelización. Es todo un modelo, ¿va? Para reducir rotación. Sí, sirve. Les garantizo que sí. Lo hemos logrado en varias empresas, así que sí sirve, ¿va? ¿Algo más, mi estimada Gina? Recordarles a todos que los clientes que asistan a las 3 sesiones, Fortea les entregará una constancia de participación en formato PDF. Entonces, pues los invitamos a que puedan asistir a las 3 para completar el taller, que no se les pase ningún dato, ninguna recomendación de libro, ¿verdad? Y consejos de aquí nuestra experta Liz. Pues nada más, recuerden también que Fortea está en redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn. Los invitamos también a seguirnos, tenemos material útil, relevante y aplicable. Los invitamos a que también ahí puedan seguirnos. Y pues agradecerte, Liz, agradecer a todos los asistentes y también a toda la gente que hace posible de Fortea este tipo de talleres
talleres virtuales para nuestros clientes. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos el próximo 7 de junio. Muchas gracias. Chicos, abrazos.